el podcast. Un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Comenzamos. Bien. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. El día de hoy estamos en un episodio más de este podcast y bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema que es bastante especial, que es el manga y qué relación Correcto. pues tiene también, pues dijésemos con la psique, ¿no? Bueno, para esto pues me va a hacer compañía y colaboración el doctor psicólogo Armando Quintero Vilchis. Hola, Así ¿cómo es. estás? Muy buenas. Bueno, ahorita son noches. Quién sabe cuándo vayan a ver este canal o esta Buenas grabación. noches. Pero efectivamente, este tema de manga es, bueno, bastante pertinente porque actualmente, o sobre todo de la pandemia para acá, mucha gente en este periodo de encierro tuvo que apegarse a los medios virtuales, medios electrónicos, como entretenimiento o como ocio o como distracción. Y una de las alternativas son los streamings y otra, pues los mangas o las historietas. Entonces, una de las principales que está a disposición, ya no solo de un público adolescente, que era como el prejuicio que se tenía en los 90s o 2000s, es el estilo manga de historieta. Que bueno, la traducción de manga pues sería como garabato o dibujito, ¿no? Es la palabra, dijésemos, todo viene de una conjugación de kanji y hiragana, ¿no? Que Ujú. esta palabra japonesa pues se utiliza para designar las historietas en general, pero dijésemos fuera de Japón, estas historietas pues tienen otra connotación, ¿no? El manga japonés constituye una de las tres más grandes tradiciones. De alguna forma también creen en el héroe, pero este héroe que tiene superpoderes debido a que algo pasó, algo ocurrió, como que quedaron de alguna forma, sí, un trauma después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se desatan más estos tipos de, pues, de animaciones y de expresiones gráficas, ¿no? Entonces aquí tiene que ver, en algún sentido, lo idílico, el super yo se proyecta ahí. Es efectivamente, aquí podemos notar cómo el manga, desde la parte de historieta, como el anime, desde la parte de la animación, permiten explorar mundos y permiten explorar narrativas, donde efectivamente se permite un desahogo pulsional, es decir, alcanzar esta parte de satisfacción, de deseos, de necesidades, pero también una parte súper yoica en el sentido, como lo mencionas, de cumplir con una ley, de ser defendidos por ahora sí que un ente, un acontecimiento o una oportunidad de convertirse en Y de ser el héroe defendidos que va a alcanzar todos los objetivos. por un héroe que no existió realmente, pero que existe en la psique, en el colectivo, por así decirlo. A mí Exactamente. me impresiona, bueno, de los que me han impresionado dentro del manga, pues está Death Note, ¿no? No cabe resaltar que pues, soy fan de Death Note. Sí, También Evangelion, ¿no? Yo cuando vi, por ejemplo, la primera vez que vi Evangelion, pues sí, sí, me impacta que cómo representaban a los ángeles, ¿no? Como estos robots híbridos que tenían casi, casi músculos y sangre y demás, ¿no? exactamente. Y que son un reflejo un poco, nuevamente, permitirse zafarse de la normatividad social, de la normatividad religiosa, para poder plasmar una realidad donde hay un peligro inminente, donde un error podría implicar el colapso de la humanidad, por lo menos en este género, que en Evangelion, entre que es shonen, pero es mecha por la presencia de estos robots gigantes Los gigantes y son esta misión de explorar y conquistar. que su previo, por así decirlo, sería antiguamente Mazinger Z, ¿no? Que también fue una de las grandes, que bueno, yo vi Exactamente. desde chiquito de bebé, casi, casi, pero Sí. también impactó en su tiempo Mazinger Z, sobre todo el final, ¿no? Sí, en este caso vamos a recordar que tradicionalmente los mangas, es decir, este estilo de historietas, tiene cuatro propósitos o tiene cuatro vertientes. La primera, la principal, la original, era simplemente contar una historia y casi siempre era una historia real, una historia ya sea de la cosmogonía del lugar, ya sea un dato histórico. La
aparte de contar una historia, es historias eróticas. Como sabemos, la parte erótica Sí, no puede separarse de la existencia humana y una de sus manifestaciones en el manga justamente es historias eróticas. No voy a hacer una mala comparación, pero sería como el equivalente del libro vaquero en los 90s y 80s acá en México, donde literalmente son historias sí. donde la persona o las personas adquirían la historieta, el manga, para poder satisfacer o imaginar una cuestión erótica. La tercera es comedia. Es muy Sí, común ver series de comedia o que la comedia esté perfectamente presente en las historias anime y de hecho la historia o el humor japonés a veces parecería muy exagerado, pero nos damos cuenta que es una pero forma a de veces son muy desahogo. exagerados, inclusive en sus expresiones, ¿no? Las expresiones de los Sí, ojos, la exageración del cuerpo, incluido también, bueno, los superpoderes, que como ya lo sabemos, y en así es. comparación con los cómics americanos, el cómo nace el cómic americano también, recordamos a Stan Lee, con Ah, su primer creación, que es Capitán América, cuando captura a Hitler, ¿no? Que también es otro de sus ideales que no se manifestaron realmente. aquí Eh, vemos cómo en Estados Unidos sus cómics, bueno, sus historietas, el cómic estadounidense, refleja una realidad cultural de conquista. Los Ujú, estadounidenses se viven como conquistadores, exacto. como que van a un lugar, conquistan y después se alían con el pueblo conquistado para de todos modos volverse el héroe. Mientras que en Japón no. En Japón es esta búsqueda por un poder para poder prevenir un colapso o para poder superar un colapso. Así es. Que, por ejemplo, en el caso de México, la cosmogonía mexicana, la cultura mexicana, se da mucho a el sentirse o ser el rechazado. Es decir, Sí, el sentir que no eres ni europeo, ni norteamericano, ni centroamericano, el y al proceso mismo de tiempo identidad, ¿no? reafirmar como esta parte ambivalente, porque al mismo Claro. tiempo no hay un código universal, Que como a por lo eso mejor también surgen estos de los pachucos, ¿no? De alguna forma son exactamente. una identidad en su vestir, en su hablar, ¿no? Eh, Y ese es el cuarto punto que, digamos, buscan las creaciones mangas. Recordemos, uno, una historia; dos, erotismo; tres, risa, chiste; y cuarto es el criticar, el hacer notoria una realidad y que en eso, ahora sí que los dibujos mexicanos, por ejemplo, este de la Catrina, ujú, que originalmente también fue una crítica al estilo de una vida crítica burgués social, de la sí, época. así es. Ujú. Porque el nombre de Catrina ya lo deriva realmente Diego Rivera, ¿no? Sí, Este, algo interesante en Japón, el 40% de todas las publicaciones impresas vendidas son mangas, ¿no? El manga, las viñetas y las sí, páginas, como les decía, se leen de derecha a izquierda, y la mayoría de los sí, mangas originales que se traducen a otros idiomas respetan ese orden también. es Y es más correcto. popular, dijésemos, el estilo manga, ¿no? Porque tiene distintas características con estas, como por influencia de Osamu Tezuka, ¿no? Quien fue el mangaka, por así decirlo, y animador japonés, conocido Exacto. popularmente en su país como el dios del manga, que es interesante, ¿no? Es correcto, y que tienden en Japón a colocar estos títulos, ¿no? Dios de la animación, por ejemplo, y que se reflejan mucho. Por ejemplo, tú mencionas 40% de las producciones escritas en Japón, o sea, de las producciones impresas, son mangas, mientras que, por ejemplo, un dato es que a nivel mundial, el 60% de todas las producciones animadas son anime. Exacto. Y fíjate que, bueno, a mí, por ejemplo, el estudio Ghibli me encanta porque hacen unas animaciones extraordinarias, ¿no? Pues mi película favorita de ese estilo, pues es obviamente El viaje de Chihiro. El- Es verdad, Aparte de que coincidimos. ganó premios, ¿no? Por la animación y todo esto, pero es Ujú, una historia que representa muchísimas cosas. O sea, tiene este viaje sí, que al ser un viaje exterior, es un viaje interior también, ¿no?
Es correcto, donde se entrelazan ambas historias externa e interna y que, por ejemplo, no sé si llegaste a ver El niño y la garza, esta película que salió este año, Ah, sí, sí, que no fue tan significativa, sinceramente, pero que a menos que le preguntemos a Hayao Miyazaki, el productor, hay ujú, elementos como muy evidentes, sobre todo para gente como tú y yo que le hemos seguido la pista, ya sabes, con sus producciones ahí, el Nausicaa, no sé, sí. no solo el viaje de Chihiro, sino Mi vecino Totoro y todo esto. Uy, Este sí, del niño y claro. la garza es una historia particularmente aburrida, no la recomiendo tanto, pero que refleja justo la transición. No sé si viste cómo hay una identificación de él, de Hayao, con el personaje del tío, que está intentando sostener el universo apilando como piezas y que está buscando un heredero y que al final aparentemente refleja la realidad que vive su casa productora. Como que su misión intenta continuarla, intenta mantener este como equilibrio o esta Ujú, búsqueda de que sus mundos permanezcan existiendo, pero al mismo tiempo no poder encontrar a alguien y una vez que lo encuentra, que es digamos, este sobrino, este niño que se va al castillo, de todos modos al final le dice que no quiere. O sea, al final le dice, oye, no es mi misión, es la tuya, y el otro o el viejito ajá, entiende, y dice, pues bueno, entonces vete, esta es la exacto. última, como él abiertamente en la realidad dijo, esta es la última Ujú. película. Eso es interesante, ¿no? Ahorita mencionaste, por ejemplo, a Totoro, que bueno, es una también de las películas que me gustan mucho. Para Sí. mí, bueno, yo siento que representa el Mickey Mouse de Japón, ¿no? Y el Sí, Mickey Mouse de México, pues sería aquí el ratón vaquero. Cada uno tiene esa particularidad de algún personaje que repercutió en la infancia de muchas generaciones, ¿no? sí, y es que la garza es el animal representativo de Japón. Entonces tiene una connotación muy trascendental en su cultura, aunque la historia en sí de esta última película no me gustó mucho. Particularmente hablando, prefiero otras. Sí. No es mala, Ahora, es exacto, pero no es tan trascendental en cuestión de trama como justo El Castillo Vagabundo, que sí, El ahora, Viaje de bueno, Chihiro, exacto. que son a mi gusto las dos como más significativas. Y de las más tristes de ver en cuanto a animación, pues sería, a mi parecer, La tumba de las luciérnagas, ¿no? Sí, de hecho yo sí podría decirte que es la más triste de todas. Sí, sí, es triste, E incluso capta una realidad que ni siquiera las películas actuadas logran captar. exacto. Tiene esa magia, ¿no? Por los estudios Exacto. Ghibli. Y bueno, eso es importante señalarlo, pero no sé, a ti, por ejemplo, ¿qué caricatura te influyó, no sé, de niño? Allí justamente tiene iba a ser, mira, en la niñez, a pesar de que estaba Goku o estaban los Caballeros del Zodiaco, realmente era Sailor Moon la que me gustaba más. Sailor Moon, sí. Sí, y entonces era como poder ver a estas personajes, sobre todo había una personaje, Sailor Mars, que lograban lidiar con sus situaciones del día a día, pero al mismo tiempo lidiaban con las situaciones de defender el mundo, ¿no? Por Claro. ejemplo, a diferencia de los Caballeros del Zodíaco, que ya eran guerreros y que su vida principal era ser los guerreros protectores de Atena y podían desvivirse con tal de defenderla, Ajá, estas chicas no, estas chicas vivían su vida y tenían sus conflictos de amor, desamor y todo eso, como la mayoría de niños, exacto. nosotros los millennials, vivimos en esas épocas, los noventas. Posteriormente, Naruto marca mi adolescencia. Yo sí era de los que cada semana estaba Ajá. esperando a que saliera el capítulo subtitulado en japonés y todo, o sea, subtitulado, hablado en japonés, subtitulado en español, y cómo era como, ¿no? Estar allí acompañando a este personaje en su trascender para alcanzar la aceptación de los suyos, defender los suyos y colocarse al final como digo, el Hokage, ¿no? Pero al final como Ajá. el personaje más querido o más necesitado, es decir, la figura del padre, Y ese misma que estuvo. Naruto está basado en leyendas ninjas, ¿no? Exactamente, y que Jujutsu Kaisen, que es una producción actual basada en Naruto, el propio productor de Jujutsu Kaisen, justamente explica que sus personajes se basan de varios de los personajes de Naruto. Exacto.
A mí en lo personal, bueno, en mi infancia, que la caricatura que a lo mejor me influyó o me captó la atención, fue Remy, que salió Mm, en el 77, pero bueno, aquí llegó más tarde, ¿no? En México. sí, Y ya, bueno, en la adolescencia, pues sí, Goku, ¿no? Dragon Ball Z, todo esto. Sobre todo Dragon Ball Z, porque pues cuando era Dragon Ball normal, de niño, como que no siento que me haya capturado mucho la atención, pero ya con las batallas de Cell y de Freezer, todo sí. esto, implica más. Justamente le diste a mi personaje favorito, Cell. No sé, me enganchó. No, y aparte, siento que los doblajes que hicieron aquí en México están excepcionales, ¿no? Sí, Maravillosos. excelentemente bien De hechos. hecho, hicieron una comparación del el original, por ejemplo, el original Freezer con la voz original japonesa y el Es doblaje que el freezer mexicano, japonés y es parece que increíble. es como transexual. Y no estoy Claro, hablando de que fuera algo negativo o positivo, pero como es que que muy habla como natural. muy modoso, muy... Exacto, Obviamente es la inclinación o es como la inflexión que quieren darle al personaje. exacto. Y bueno, yo siento que es uno de los personajes que capturó la atención de muchas generaciones, ¿no? Sí, Correcto. Y que, el Freezer. por ejemplo, Bleach es otra gran producción, tanto manga como anime, que atrapó un gran público. De hecho, como sabemos, creo que hoy por hoy, no sé si Dragon Ball o One Piece representan como las dos más famosas, como De con hecho, mucho está conocimiento. seleccionada como la más famosa, les iba a mencionar, es One Piece. Tengo aquí como el top 4, ¿no? One Ah, Piece, excelente. Slam Dunk, Demon Slayer, que también es buena, y Dragon Sí, Ball como en el número 4, ¿no? Dijésemos, exacto. en el quinto estaría Shinkeki, ¿no? Y bueno, para mi parecer, seguiría Naruto y después pues Death Note, ¿no? Death Note es muy criticada porque es comercial. Es verdad, aunque la trama sí atrapa, o sea, donde sí sabes que un solo error te puede llevar a que tu enemigo te mate, o a un solo error de tu enemigo puede Ujú. llevar a que lo puedas, pues, eliminar. Y Entonces, la vive, trama te tiene ajá, completamente así, sí, porque son situaciones donde sí muere gente, donde sí hay un destino del mundo en juego, no solo y personal, que todo depende de una y pluma. exactamente, todo depende. Literalmente los personajes están bajo la o sobre la palma de un dios. Exacto. Que eso es interesantísimo y también es muy atrapante ver, por ejemplo, cómo los fans crean finales alternativos sobre esa serie, ¿no? Sí, no solo de esa. He visto cómo hay muchas animaciones, es decir, no anime como tal, a veces son animaciones 3D y todo esto, de series como Bleach, como Naruto, como Dragon Ball, hiperrealistas, ¿no? Tipo Final Fantasy, pero hecha por fansubs o por fans, grupos de fans, Ujú. que le dan justamente este giro a los personajes, representaciones mucho más fieles al manga o al anime que muchas adaptaciones que se llegan a hacer. Por ejemplo, no sé si llegaste a ver esta pésima película Dragon Ball Evolution, Ah, sí, sí, nada que ver, ¿no? Ni que el, no tuvo realmente, ni el no, nada, pecado. nada, ni los propios actores. Mientras que hay Sí. otras adaptaciones, por Ah, cierto, la de Death Note fue mala también, la que pero- hizo Disney, pero hubo ajá. otra, no sé si llegaste a ver, creo que en Netflix hay una que es ¿Tú dices la justamente, japonesa? Bueno, ajá, la Death Note, japonesa. la japonesa que está, la película, la última que salió, es 10 años después de la muerte del personaje principal y que es Ajá. la continuación de la historia. La Habrá recomiendo quien bastante. tenga sus favoritas y habrá quien sí le guste, quien no. Depende mucho Exacto. también, yo siento que depende mucho también del estado de ánimo que te encuentres para ver una serie o para leer un manga, ¿no? Exacto. Y vale la pena entender que algunos mangas sí reflejan una realidad, por lo que te digo, puede ser una crítica o puede ser contar una historia, pero la gran mayoría de mangas y por lo tanto de animaciones, o sea, de anime, más bien van en el sentido cómico y en el sentido de habitar mundos que la realidad no permite habitar y no habitarlos en el sentido psicótico, delirante,
sino habitarlos en el sentido ilusión reconfortante, Ujú. donde sabemos cuál es la realidad y sabemos cuál es la otra realidad, donde hay un personaje que puede adquirir habilidades, fuerzas, conocimientos, Y que están que en el basadas, mundo real, ¿no? ¿Cómo? claro, y que están basadas muchas en sus leyendas y en sus tradiciones antiguas, por ejemplo, lo de los Shinigamis, los dioses de la muerte, ¿no? Y que de ahí se Ah, basa por ejemplo, Death Note. así es. Y que hay otras, no sé, no recuerdo el nombre, es que es un nombre muy, muy largo, que es algo, ay, y la vi hace bien poquito, pero bueno, eh, Ajá. es que ahorita la que recomiendo, un anime que recomiendo mucho es Frieren o Frieren, que está de moda. Ah, y Attack on Titan, que es una que no sé si ya la habíamos mencionado ahorita, que No. también es como muy, es esta, la de Frieren. Ujú. Exacto. No, no, no voy a hablar Y mucho pues de esta historia, pero hoy por hoy se coloca como mi tercera favorita, después de Naruto y Bleach. mi tercera favorita, pues para mí sería Demon Slayer, ¿no? Pero pues que la gente Exacto. también nos diga cuáles son sus favoritas. Sí. Bueno, aquí nos quedan todavía 6 minutos. Ujú. Y pues igual si quieres dar algunas ideas finales, algunas recomendaciones Más que para... ideas finales, es para quien ve este video también puede escribir cuál es el género de manga y cuál es el género de anime que les gusta más, diciendo por qué. Y también si es que tienen un top 3 o un top 5 personal de mejores mangas o mejores anime, porque al final cada uno tenemos una razón diferente. Tú mencionas sabiamente. Es verdad que depende del momento en el que uno te encuentras y si estás en un momento donde la historia hace clic con tu propia historia, perfectamente Pues, vas a ajá, disfrutarla. te sientes dentro. Cuando, Sí, exacto, y no hay una universalidad, no hay una historia que a todo mundo le tenga que gustar, así como no hay una historia que a nadie le guste. Siempre va a exacto. haber algo, hay para todo. Y la versatilidad del manga y del anime tienen eso. Muchas veces tienen un objetivo o un público, por ejemplo, la de Som 100, Ujú. el público objetivo son godines, o sea, son gente que está Ajá, trabajando en oficinas en la y que oficina. justo refleja Se esta identifica. Ajá. posibilidad de liberarse. Y algo bien importante que inclusive yo les pregunto a mis pacientes es, tanto en películas o en series, así, ¿con qué personaje te identificas? Eso es importante Sí, hay también. dos. Yo, y antes de terminar, sé que no es anime como tal, el estilo sí lo es, pero muchos no lo consideran anime. Avatar, el último maestro aire, Ah, sí. con el maestro Airo, ¿no? Con este tío de Zuko que le está enseñando. En el caso de Bleach, hay un personaje que se llama Urahara, que también tiene su sombrerito y todo, y que constantemente le está enseñando al personaje principal a dirigir su energía espiritual. Esto, y en Naruto con Jiraiya, el maestro de Naruto directamente, con el sapo sabio. Estos son los tres personajes con los que puedo decir que me identifico más. En tu caso, ¿quiénes serían? Personajes, fíjate que es interesante que en lo personal me agradan, bueno, personajes que en sí mismos representan como esta ambigüedad entre que por un lado es bueno, pero por otra parte es como malvado, ¿no? Esa Sí, ambigüedad, la puedo ver, por ejemplo, en Ryuk, ¿no? sí, tal cual en Death Note. O se puede ver también en Vegeta, que es uno de mis personajes favoritos también, ¿no? Correcto. Que, Muy bueno, bien. serían mis personajes. Y bueno, los dejamos ya para conclusión. Sí, Nos pueden encontrar en mis redes sociales me pueden encontrar como carloslopez.psicólogo en Instagram y en Facebook como Carlos López Psicoanalista. Por ahí. correcto. En mi caso, pueden encontrarme al WhatsApp 55 18 55 58 41 o por Facebook como empieza con P, SIC Armando. No, ese es mi correo, sicarmando@hotmail.com o simplemente Armando Quintero Vilchis, el nombre completo, y en Facebook la primera opción seguramente que soy yo. Claro, ahí es inconfundible. Pues bueno, que la gente también pues opine, que nos dé sus perspectivas de cuáles son sus favoritos y demás, ¿no? Correcto. Y por el momento podemos despedirnos.
La verdad es que es agradable hablar de este tema, y si a alguien le interesaría algún aspecto en particular de manga, de anime o de algún otro estilo de producción artística, pues seguramente va a ser pertinente para que lo podamos abordar, tanto tú, Sí, Carlos, como yo, en algún otro programa futuro. que a mí me gustaría que hablásemos en algún otro sobre el cómic mexicano, que también hay un boom que está creciendo, ¿no? Aquí en México. Sí, Pues gracias, Doc, estamos en comunicación. claro que sí. Excelente tarde y nos vemos en un siguiente programa.